3 meses. 3 meses, wow, 3 meses. Bastante. Sí. ¿Puedes regresarte a Sí. Colombia? ¿Cumpliste 3 meses? ¿Suficiente? No, apenas estoy No. empezando. Ah, bueno, ok. Ok. Bueno, chicos, me imagino que ustedes tienen pues muchas preguntas, que hay muchas cosas que a ustedes interesan, cómo es cuando uno trabaja aquí, cuando uno vive aquí, después de vivir en Colombia. Sí, entonces ustedes, chicos, pueden hacer algunas preguntas, si quieren. No, que sea las preguntas. O ustedes pueden escribir las preguntas en chat, también es posible. Y Creo mientras que tanto, Erika, nos digas cuáles son las diferencias más grandes en trabajo como enfermera acá y como enfermera en Colombia. bueno, les cuento, básicamente la enfermería aquí en Alemania es un punto intermedio entre lo que nosotros conocemos como enfermero profesional y enfermero auxiliar. Aquí se tiene muy claro que todas las actividades netamente que son asociadas aquí en Alemania, todas las actividades que son asociadas al cuidado del paciente son netamente de enfermería. Entonces, toda la parte de la que nosotros estamos acostumbrados a hacer sobre el trabajo administrativo y todo lo que tiene que ver con coordinación de un servicio de, de hospitalización, por así decirlo, son delegadas, pasan a un segundo plano y se priorizan sobre todo lo que es las actividades directamente del cuidado del paciente. Entonces, nosotros no desarrollamos directamente las mismas actividades que hacíamos en Colombia, no hacemos procedimientos invasivos. Estas tareas de procedimientos invasivos son hechas directamente por el personal médico. En algunas unidades, por ejemplo, como la unidad de cuidados intensivos, y eso ya va aplicado a cada uno de los hospitales y a cada una de las unidades, en ocasiones el personal de enfermería también apoya directamente ese tipo de tareas porque pues básicamente tenemos la competencia, sin embargo no es nuestra responsabilidad realizarlas. Entonces todo va en medida de la necesidad del paciente, de si puede esperar o no a que el personal médico realice esta actividad. Entonces, vamos a que no vamos a hacer las actividades normales. Usualmente en Colombia nuestra tarea es un poco más administrativa respecto a eso y delimitamos siempre los procesos que son de alto riesgo para realizar nosotros directamente y desafortunadamente por cuestión de tiempo y distribución del personal, a veces debemos delegar nuestras funciones de profesional al auxiliar de enfermería. En este caso, esos dos términos o conceptos se unifican y dan desarrollo a lo que nosotros hacemos aquí como profesionales de enfermería. Entonces, primero que todo, los enfermeros aquí no van a la universidad. Eso hace parte de un proceso, se llama Ausbildung, y son como carreras técnicas profesionales, como les digo, están en la mitad entre un técnico y están en la mitad entre un profesional, estudian aproximadamente 3 años y dan resultado pues, al proceso básicamente que desarrollamos acá como profesión. Entonces, cuando ustedes ingresan a trabajar se van a dar cuenta que no hay como un profesional de enfermería y los otros auxiliares, sino básicamente ingresan a recibir turno varias personas, o sea, varios enfermeros del mismo cargo que ustedes están desarrollando y todos se distribuyen los pacientes y cada uno pues tiene que hacer todas las tareas asociadas al cuidado de ese paciente. Ya aquí es algo positivo que yo le veo, realmente a mí me ha gustado mucho siempre el hecho de poder interactuar con el paciente, poder hablar con ellos, realizar el baño, todas esas cosas me parece interesante, ya que pues muchas veces lo quisimos hacer y por falta de tiempo y el trabajo administrativo que les mencionaba, pues no nos daba tiempo como de interaccionar con la familia y con el paciente. Entonces, en este caso, en esa parte yo sí me siento muy afortunada porque pues me ha dado el espacio de poder conocer, de hablar a los pacientes, de poderme, no sé, sentar, de poderles asistir a la alimentación,
de poderles colaborar con la cuestión de el baño en cama o el baño asistido en ducha y todos los procesos que son Erika, netamente asistenciales. gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta. ¿En qué servicio estás trabajando y cuántos pacientes manejas? Pero creo que antes de responder esta pregunta sería importante decir, ¿tú trabajas sola desde el primer día o tú estás en proceso de homologación? Entonces, ¿puedes explicar un poco cómo es ese proceso? Pues proceso de inducción y después, ¿cuántos pacientes maneja un profesional en tu servicio? Creo que eso también interesa. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer eso claro. Entonces, como no tengo una homologación directa, se debe hacer como un curso de preparación en el que básicamente me preparo para realizar una evaluación o un proceso de evaluación donde me certifique que las competencias que yo tengo y que adquirí en Colombia son aptas para poder desarrollar mi trabajo acá en Alemania. Ellos no desconocen que nosotros tengamos una forma o seamos más o menos que acá, sino simplemente necesitan verificar que el tipo de cuidado que ejerce un profesional, perdón, un enfermero acá, sea el mismo que nosotros ejercemos, que vamos a ejercer nosotros acá. Entonces, desde el primer momento, definitivamente no trabajo sola. Siempre he tenido un acompañante. En un comienzo se hace una asignación de un mentor o una mentora, y esa es la persona responsable. Por favor, silenciar los micrófonos, gracias. Esa es la persona encargada de hacer todo el proceso como de inducción al servicio, de presentarle a sus compañeros, de decirle básicamente dónde están ubicadas todas las cosas, cómo funciona todo el proceso de turnos y eso. Esta persona te va a acompañar a lo largo de todo el tiempo de preparación hasta que se haga la evaluación para poder hacer la homologación. Entonces, desde el primer momento y a la par en la que empiezas a trabajar, empiezas a hacer el curso de preparación para este examen. ¿En qué consiste eso? Entonces, básicamente van a tomar en cuenta todos los temas que son usualmente necesarios, como tema de desinfección, de aislamiento, de manejo de catéteres, de administración segura de medicamentos, de comunicación asertiva, todo lo que básicamente nosotros ya hemos estado preparados para realizar y que básicamente en lo que ya hemos trabajado. Sin embargo, pues hacen la aplicación y la modificación de esas cosas que nosotros ya aprendimos asociadas a Alemania, porque sí hay muchos cambios. Para dar un ejemplo grande, para nosotros en seguridad del paciente, una de las cosas definitivas para prevención de caídas es tener las barandas arriba. Aquí es al contrario, tener las barandas arriba es uno de los índices más grandes para caída del paciente, pero es por el tipo de población que se maneja aquí. Los adultos mayores aquí son muy independientes, entonces usualmente tratando de bajar las barandas, se caen. Bueno, entonces, como les digo, nunca está uno solo, entonces depende de la organización del cuadro de turno y de la necesidad del personal, asimismo se distribuye cuántas personas van a haber por turno. Normalmente, lo que se hace es que están disponibles, yo estoy trabajando en este momento en el servicio de neurología, ahí en este momento se cuentan con 15 habitaciones, bipersonales todas, y se hace una distribución de 5 habitaciones por profesional. Entonces, aproximadamente cuando el servicio está lleno, pues a cada uno le tocaría de a 10 pacientes. Estos 10 pacientes son necesarios para nosotros hacer todo lo que necesite. Ustedes saben pues que en el servicio de neurología, sobre todo cuando hay episodios nuevos o diagnósticos pues de aparición reciente o donde el paciente no ha realizado terapia para poder acostumbrarse a sus nuevos hallazgos o a lo que realmente está enfrentando en su vida pues a medida de su enfermedad, entonces pues usualmente requieren más atención respecto a cambios de posición, alimentación y cómo aprender a manejarse pues en esta condición, y todo eso va a raíz de nosotros. Entonces, el profesional, cuando yo ya tenga mi homologación y de los compañeros que ya están trabajando en esos, pues van a tener asignado para ellos esas 5 habitaciones y esos 10 pacientes. Sin embargo, no es un trabajo que normalmente se haga solo. Este hospital es también un hospital universitario, básicamente ellos, lo que nosotros conocemos como hospital universitario. Entonces,
las personas que están haciendo el Ausbildung aquí directamente, o sea, que están estudiando enfermería acá, que ya terminaron todo su proceso de aprendizaje, deben hacer sus prácticas y las realizan acá. Entonces, ellos normalmente hacen parte del diario vivir y del trabajo que se realiza aquí, ya que siempre también tienen asignados tanto al enfermero de cargo que tiene esos 5 habitaciones. Normalmente hay un Ausbildung o una persona haciendo práctica que también apoya las tareas de uno. Entonces, eso también depende pues, de la fecha. Lo importante que ustedes tienen que saber es que nosotros tenemos un respaldo muy grande aquí. Entonces, todos entienden y la mayoría de las personas que están trabajando acá entienden que venimos de un país donde se hacen las cosas diferentes, donde el cargo que teníamos, a pesar de que tenemos unos conocimientos muy grandes, posiblemente hablando de profesional un poco más amplios que ellos, nuestro campo de acción no era tan práctico. Entonces, en ese orden de ideas, ellos entienden esa parte y nunca nos dejan solos, tienen mucha paciencia, que es lo importante, la comunicación y la comunicación clara. Aquí los alemanes tienen eso muy en mente y es que si usted necesita algo, pídalo. Si usted no entendió algo, menciónelo para que ellos puedan utilizar otras palabras y poderle explicar. Es totalmente entendible, al principio es un poco fuerte, es un poco, no sé, temeroso hacer el proceso, pero créanme que vale completamente la pena porque realmente todos están en vías de apoyarte. O sea, ellos saben con anticipación que tú vas a llegar al servicio, ellos saben con anticipación que no hablas bien alemán, ellos saben todo. Entonces, siempre es muy importante que uno entienda que ellos están preparados para recibirlos. Muchas gracias. Acá una otra pregunta. ¿Cuánto tiempo estás en inducción y en qué momento empiezas a estar sola? ¿Y cuánto tiempo estás en el curso de preparación? Bueno, el curso de preparación para el examen son 6 meses. Depende la empresa que te haga la preparación, porque tengo otros compañeros que lo han hecho con otros lados, pero en mi caso, el curso de preparación son todos los lunes, aproximadamente son de 8 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. Tenemos varias pausas porque pues para ellos es muy importante que nosotros no como que nos sobrecarguemos de información, sino que realmente lo que nosotros veamos pues sea lo que vamos a utilizar una vez empecemos a trabajar. Y Básicamente, perdóname una pregunta. Este ¿sí? tiempo en la escuela, ¿ellos te pagan ese tiempo? ¿Tú recibes tu salario por ese tiempo o eso es como tu tiempo libre? No, no. Totalmente cuando a mí me entregan el cuadro de turno, los días de escuela, o sea, los días, así les decimos la escuela, los días que hacemos escuela para la preparación de la homologación, esas horas me cuentan como un turno. Entonces, en mi jornada laboral, el lunes siempre se me cuenta como un turno, pero no estoy acá, sino estoy en la escuela. Y pues entra dentro de los honorarios que yo estoy ganando y pues como tal cuenta en horas de trabajo. Ok. ¿Y tiempo de inducción? ¿Cuánto es tiempo de inducción? Pues bueno, eso es individual, ¿no? Para personas que llegan del extranjero, pero promedio. ¿Qué es promedio? Lo que pasa es que todo depende de la persona, ¿sí? De qué tanta facilidad tenga para adherirse al servicio. Adicional a eso, hay servicios un poco más complejos que otros, sobre todo si de pronto no hemos tenido la oportunidad de trabajar en ese servicio y básicamente pues porque todo es distinto, ¿no? Entonces hay que aprenderlo. Una inducción cuando no tienes que trabajar directamente, perdón, cuando ya hiciste tu proceso de homologación, puede más o menos durar entre 3 meses a 4 meses. Todo eso depende de lo que tú, de cómo te vean los compañeros, de la resolutividad que tengas y la independencia que tengas para dar solución a tus pacientes. Pero algo muy importante, eso también depende de hospital a hospital. En algunos Claro, hospitales, pues, por ejemplo, no sé, menos. Lina tenía no sé cuántas semanas de su La inducción. dejaron sola Eso ya. es, eso es fuerte. Pero en tu hospital, esos son varios meses, porque ellos son Sí. conscientes que uno no puede trabajar solo, uno sí tiene experiencia, uno sí conoce, pues sabe cómo trabajar en Colombia, pero acá es una cosa muy diferente. Así es. De una u otra forma, ellos vas a encontrar compañeros
que van a ver tus capacidades y se van a dar cuenta que tienes la capacidad de empezar a hacer algunas cosas solo. Entonces no te van a soltar todo el servicio, toda la responsabilidad sola, sino te van a dejar, digamos, 2 habitaciones. Y van a ver cómo es tu trabajo con esas 2 habitaciones, cómo los entregas, cómo los dejas, cómo los bañas, cómo haces todo el proceso y cómo puedes responder por ese paciente. 1 habitación, 2 habitaciones, un paciente, todo depende del proceso de cada uno. En ese caso, sí, yo les recomiendo que no se estresen. Todo el mundo tiene una forma y un ritmo diferente de aprender. Y lo que de pronto para mí es fácil, para ustedes puede ser difícil o viceversa. Algo que para ustedes es muy fácil de ver, para mí de pronto se me puede dificultar. Entonces, el proceso de cada uno es muy independiente. Yo personalmente ya he tenido la oportunidad de que me empiecen a soltar 1 habitación, 2 habitaciones, o estoy con mi compañero que es el responsable del servicio, pero deja que independientemente yo haga tantas tareas como pueda. Entonces, en ese orden de ideas, uno se siente de pronto algo más confiado de pronto darse la oportunidad de hacerlo, porque pues obviamente tienes el respaldo de tu compañero, no estás completamente solo, pero realmente estás haciendo lo que normalmente harías solo. Entonces, esas oportunidades también son súper chéveres y ayudan mucho, da más seguridad. Gracias, Erika. Erika, una pregunta chévere. ¿Cómo fue tu primera semana en el hospital con el idioma? Sinceramente, sinceramente, ¿sí? Bueno, mi primera semana, la verdad, a duras penas podía decir hola, chao, no más, hello, bitte, Pero también algo importante. ¿Tú llegaste con qué? A1, A2, B1, B2, C1, C2. ¿Con qué nivel llegaste? B2. B2. Realmente, Hola. y es algo que ustedes se tienen que meter en la cabeza, y es que no hay forma de que podamos aprender a hablar resolutivamente el alemán en un país donde hablamos español todo el tiempo. O sea, el cerebro inmediatamente, cuando ustedes llegan acá, va a hacer un clic y va a dar la vuelta para que ustedes en serio puedan todo lo que va llegando, aprenderlo más fácil. Y por supuesto, la primera semana aquí aprendí más alemán de lo que duré 3 meses aprendiendo. Y de pronto las personas que están y que me conocen saben que yo hice un proceso muy estricto en casa para poder pasar el examen y se da uno cuenta a veces es un poco frustrante el hecho de que todo el mundo te hable rapidísimo y uno no entiende. Entonces, pero bueno, eso no pasa más de la semana. Créanme que también depende de las personas que les hablen, que entiendan que ustedes no hablan muy bien y les hablen pausado, pero el miedo de que de pronto de que ustedes no puedan responder también les quita la posibilidad de que puedan entender lo que les están diciendo. Entonces, está bien sentir susto, está bien entender que la primera semana ustedes no van a entender nada. Sí. O bueno, o muy poco. Ese es mi caso, ¿no? Ese es mi caso. Yo entendí muy poco. Sí. Pero realmente eso pasa. O sea, me acuerdo, todavía hablo con Frau Cubia, que es la persona responsable de todos los Ausländer, de todos los trabajadores del exterior que vienen a trabajar acá. Y cada vez que hablamos, ella me dice que le sorprende mucho el hecho de que en el primer día solo pudiera hablar en inglés y que ahora me pudiera comunicar efectivamente o asertivamente con ella sin necesidad de utilizar el otro idioma. Entonces, tengan mucha paciencia, que al principio es duro, pero créanme que todos los días se aprende algo. Gracias, Erika. Sí, sí. Así es la experiencia de la gran mayoría de los chicos. A Una todos nos otra pasa. pregunta. ¿Cuántas horas a semana se trabaja? ¿Cómo es la rotación de turnos? ¿Mi labor será estrictamente asistencial, tipo tareas de auxiliar de enfermería o cómo? Bueno, la verdad es que acá trabajamos mucho menos. Les voy a dar un ejemplo. Yo en esta clínica, o por lo menos Midis Layton, que es como la coordinadora de enfermería del servicio, pues le caigo bien. Entonces ha sido muy amable. Y les pongo un ejemplo. Esta semana fui el lunes a escuela, trabajé martes y miércoles en turno mañana, jueves y viernes en turno de tarde y tengo el fin de semana libre. Entonces, todas las semanas tengo 2 días libres, sea entre semana o sea el fin de semana, pero siempre tengo 2 días libres.
Y entonces serían en la escuela más 4 turnos, eso sería lo que trabajo. Y los horarios que manejan acá, eso sí, son en toda la parte como asistencial, todo lo que son clínicas, son de 8 horas, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 9 de la noche y de 9 de la noche a 6 de la mañana. Esos son los horarios que se manejan acá. Y con respecto a la parte, a lo que preguntabas de lo de asistencial, nosotros hacemos netamente el trabajo asistencial. Ya se nos quita de la cabeza el hecho de estar haciendo notas en historia clínica de 10.000 líneas, no, acá es estrictamente lo necesario. Ustedes hacen un registro en historia clínica de las cosas que son netamente sobresalientes del paciente, de pronto de algo que pasó distinto y no más. Y otra cosa chistosa es que acá utilizan muchos acrónimos. Entonces no utilizamos las palabras gigantescas que seguíamos utilizando, sino solo acrónimos, las iniciales de la enfermedad o cosas así. O sea, aquí enfatizan mucho más importante el cuidado que le hacemos al paciente que la documentación del mismo. Entonces, todo el trabajo que nosotros realizamos es netamente, les voy a poner un ejemplo, digamos que el 100% del trabajo que ustedes hacen, un 85% es asistencial y el resto es administrativo. Administrativo asociado al cuidado que ustedes acabaron de hacer, no más. Gracias, Erika. Otra cosa, espérame, otra cosa. Ajá. Aparte de los asistenciales, hay un enfermero que tiene turno de administrativo. Es la persona encargada de contestar las llamadas para asignación de las camas, de hacer la organización administrativa del servicio, de contestar el teléfono, y ese turno usualmente es desde la mañana, a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces nosotros tendríamos que suplir ese trabajo administrativo después de esa hora, pero usualmente pues a esa hora ya uno sabe qué camas están, los ingresos programados ya ingresaron en la mañana, y ya sería pues mucho menos el trabajo administrativo, pero pues sería eso, como básicamente. Ok, gracias. Chicos, ¿ustedes tienen algunas preguntas? ¿O ustedes tienen todo claro y saben cómo se trabaja aquí o cómo se vive aquí? Bueno, Erika, pues eso es todo trabajo, trabajo, trabajo. Pero ¿cómo es tu vida personal aquí? ¿Cómo te sientes? Pues tu vida privada, ¿no? Bueno, al llegar todo es una locura porque es absolutamente todo diferente. Todo, desde el clima, que es el primer golpe estrellado que uno se pega, sobre todo para las personas que venimos de clima templado a caliente. Yo vengo de Ibagué, entonces realmente es un golpe raro. En este momento estoy de tiritas porque estamos en verano. En este momento estamos como, no sé, como 23 grados, 24 grados, y no siento absolutamente frío, que normalmente sentiría en Ibagué. O sea, uno con eso ya está con saco y con todo, entonces acá uno se va climatizando. Con respecto a Hamburgo, la ciudad como tal, donde estoy yo, es precioso. Es sumamente precioso donde ustedes, es una ciudad verde, entonces nos quitamos de encima ver tantos edificios gigantes que no los hay tantos como los hay en Latinoamérica o por lo menos en Colombia, en las ciudades principales. Aquí hacen un uso espectacular respecto a las zonas verdes y las protegen mucho. Entonces eso se siente en el ambiente y se ve. La arquitectura es antigua, la mayoría de las casas respetan mucho cómo eran en un pasado y lo que hacen es restaurar las casas, así que todo es también totalmente diferente. Pero una de las cosas más importantes en las que yo sentí cambio fue en la seguridad. El hecho de poder caminar en la calle con mi celular a las 3 de la mañana sin que nada me pase. Obviamente, Recording in si en el progress. barrio sea horrible, pues no aplica, ¿no? Porque también los hay. Hay indigencia, hay otras cosas, pero son diferentes a los de Colombia. En la Erika, creo mayoría que de los alguien lugares. tiene una pregunta. No sé, Sí. ¿tú sí puedes ver el chat o no? No lo puedes ver, Es ¿no? que veo como los mensajes grandes, pero Mensajes, y cuando alguien quiere preguntar algo, alguien puede poner con mano así. Entonces creo que espérame. Julián, usted quiere preguntar algo, ¿no? Creo. No, A ver. simplemente era como para preguntar pues, sobre la parte de los servicios. O sea,
Pues de hecho tengo ya como compañeros allá, entonces me dicen que no, que la variedad de servicios es como, sí, como la necesidad. De pronto puede ser UCI, Sí. hospitalización, sí, pero si hay estudios especializados, también la posibilidad de trabajar en ellos. Bueno, realmente eso sí es lo que usted dice. El hospital hace la asignación del personal de acuerdo a las necesidades, porque en todos lados necesitan, no solo en esta clínica, no solo en Hamburgo, a nivel de todo el país necesitan altísimos profesionales. Entonces, la asignación de dónde va a trabajar usted se hace de acuerdo a las necesidades del servicio, de acuerdo al tipo de experiencia que usted tenga. Entonces, sí, por ejemplo, yo nunca trabajé en UCI, siempre trabajé en hospitalización de medicina interna, entonces también donde quería trabajar y pues yo siempre dije que en hospitalización. Sin embargo, mis compañeras que tienen más experiencia en UCI, que han trabajado toda su vida, empezaron a trabajar en UCI y allá la necesidad es altísima, entonces también depende del tipo de experiencia que ustedes tengan y de la necesidad, o sea, esa decisión se toma a ambas manos. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, una otra pregunta. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo fue lo de la vivienda? ¿Dónde llegaste a vivir allá? Mm. Bueno, eso quería contarles eso fue muy chévere. Cuando yo viajé fue la primera vez fuera del país, la primera vez viviendo sola fuera del país, la primera vez viajando en un avión sola. Entonces viví muchas primeras veces adicional. Cuando yo llegué estaban todavía con toda la política sobre las restricciones del COVID supremamente fuertes, entonces todo estaba cerrado, todo estaba en cuarentena. Yo llegué aquí el 22 de marzo y tuve que hacer 15 días de cuarentena completamente encerrada. Sin embargo, en el momento en el que yo llegué y pisé, desde que salí del anterior, de la conexión para llegar a Hamburgo, siempre estuvieron muy pendientes preguntando a qué horas llegaba para poderme recoger en el aeropuerto. De allá me recogieron y me trajeron a la clínica. Esta clínica tiene algo muy particular y es que tiene ubicada casi al lado, a menos de 3 minutos caminando, un sector como ¿cómo le digo yo? Como un piso solo para el personal que llega a hacer aislamiento. Entonces, ahí se llega y se hace los primeros 15 días, 5 días, o depende las regulaciones del momento en el que ustedes lleguen, realizarían ahí su cuarentena. Inmediatamente hacen pues esa cuarentena, ya hacen la asignación de lo que ustedes necesiten. Entonces, aquí en la clínica, en el piso 6, hay un sector que está solo dispuesto para las personas que venimos de otro país. Podemos quedarnos acá 6 meses y pagamos básicamente la mitad de lo que normalmente una habitación como esa, o tal vez menos, podría costar afuera. Entonces ustedes no tienen que preocuparse por llegar o por buscar anterior. La clínica y afortunadamente la empresa se encarga de ubicar esas cosas y que ustedes tengan dónde llegar. Adicional a eso, los otros compañeros que ya estamos acá, estamos prestos completamente a que ustedes lleguen para poderlos apoyar, así como los que estaban antes nos apoyaron a nosotros cuando llegamos. Entonces, con respecto a todo lo que tiene que ver con el mercado de la primera semana, de lo que ustedes tienen que tener durante el tiempo en el que van a estar encerrados, pues básicamente para eso estamos nosotros, vamos a apoyarlos, vamos a ir a verlos y nosotros haremos las compras por ustedes, de manera que ustedes puedan sentirse tranquilos, puedan preguntarnos lo que necesiten y se sientan como una familia. Realmente eso sí es muy importante. Yo soy una persona muy allegada y muy cercana a mi familia y a mis amigos y eso ha sido una de las cosas más duras en las que uno ha tenido que vivir acá, pero he sentido menos el golpe por el hecho de que he hecho unos excelentes amigos, que todas las personas que han llegado acá en el proceso con JAXA, no nos conocíamos con anticipación excepto las personas de Ibagué, pero somos una familia. Entonces, los brazos abiertos, súper lindos, el apoyo. Luego nos sentamos y nos contamos las cosas locas que nos pasan en los servicios y eso hace que sea mucho más ameno. Adicional que ahora ya estamos en verano y levantaron las restricciones, así que salimos a rumbear todos juntos. Gracias, Erika. Erika, hay otras preguntas. Sueldo, 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 sueldo después de homologación.
¿En cuánto El tiempo sueldo. recibiste tu primer sueldo? Bueno, claro, son cosas que son importantes. ¿Y el pago es mensual o quincenal? ¿Y quién te recibió en el puerto? ¿Cuándo llegaste? Ay, ahora llegan preguntas, pero ¿los puedes leer? ¿Sí? Es que, a ver, creo que, bueno, ya las veo. Pero podemos Sí, iniciar lo de con los el pagos. sueldo si quieres hablar Listo. sobre tu sueldo, Sí, ¿sí? por Si no, supuesto, no. no hay lío. Por supuesto. Bueno, el contrato que yo tengo es de 2.500 euros mensuales. Es importante que ustedes sepan que Alemania es uno de los países que más deduce impuestos de todo, básicamente, pero es importante que ustedes sepan que cada palata que ustedes pagan de impuestos se ve, tanto en el sistema de salud como en el sistema de transportes. Entonces, vale la pena. De esos 2.500 que se supone que me llegan directos, se hacen los descuentos pues de todo lo que es impuestos, que equivale más o menos, según lo que tengo entendido, me corregirá Yaxa si es distinto, aproximadamente el 30% de ese costo. O bueno, un poquito menos puede ser. ¿Cuánto se está ganando en Y Alemania? dime, Ponlo en altavoz para escuchar. disculpa, no escuché la persona que habló. Bueno, continúo. Son 2.500 euros. Luego de deducción de impuestos y reduciendo los 300 euros que pago por el arriendo del personal bonum y una tarjeta de transporte ilimitada que me permite subirme a los metros y al sistema de bus completamente. Perdóname, es solamente una pregunta. O que aclaramos algo. Tú ahora estás pagando 300 euros mensual vivienda, pero Ajá. ¿cuánto cuesta vivienda en Hamburgo? Por ejemplo, de Ana, de Olga o de alguien. Sí. Bueno, por ejemplo, de las personas que viven solas, aproximadamente 700 euros, 800, depende del sector. Entre más cercano sea esta clínica, que está ubicada en un sector muy bueno de la ciudad, que es el sector de Altona, es más costoso. Ustedes pueden conseguir un BG, que es una habitación arrendada de una persona que tenga una disponible, que eso puede ser más económico, aproximadamente 500 euros a 600 euros, también depende de la ubicación, pero normalmente para vivir en un lugar, como en una parte de estudio, en un sector adecuado, más o menos 700, 800 euros mensuales. Es aquí en Hamburgo. Sé que en otras ciudades es más barato, pero aquí en Hamburgo es más o menos es el costo. Después del descuento de lo del arriendo, de la tarjeta de transportes y de todos los deducibles que me hacen, más o menos a mí me está llegando como 1.450, 1.500, depende de qué tantos fines de semana y qué tantas noches haga. Los recargos de nocturnos y recargos de fines de semana se pagan con 2 meses después. Entonces, digamos, las noches que hago hoy o las noches que hago en julio me las pagan en septiembre, por así decirlo. Pero me las pagan. Siempre. Ok. Es importante. Una preguntita de acá Sí, de Colombia. cuéntamelo. Resumiendo todos los impuestos que actualmente estás pagando, cuando tú tienes hijos allá en Alemania, ¿cuánto disminuyen el impuesto por cada hijo? Ok, es una Bueno, pregunta que es eso un poco sí, difícil. no lo puedo decir. Mm. No lo puedo decir porque la verdad no tengo hijos y mis compañeros pues no tienen sus hijos acá y eso ya tiene mucho que ver. Sin embargo, sí sé que las personas que tienen hijos aquí, el gobierno les da una ayuda mensual en euros adicional, el gobierno adicional por cada hijo que tengan. Entonces, la facilidad de poder traer a sus, o sea, Alemania es un país muy que prevalece la familia porque la mayoría de las personas decidieron tener, pues, no tener más hijos y la población es vieja. Entonces, todo esto va en vías de que se proteja de que la gente tenga hijos y de que los traigan pues puedan tenerlos bien. Así que sí, definitivamente la deducción de impuestos es menor para las personas que tienen hijos y hay ayudas tanto en el sistema de transportes, por ejemplo, los niños con las cartas, con la tarjeta que ustedes les dan de transporte el fin de semana pueden transportar los niños sin que sea ningún costo. O sea, bueno, hay muchas facilidades y muchos programas en ese tipo de vías
para proteger a la familia. Entonces, sí, es verdad, los solteros pagamos más. Sí, y Erika, cuando uno una tiene hijos pregunta. aquí, uno recibe apoyo de Estado como algunos 200 euros Sí, mensual por cada hijo. Sí. así es. Erika, una pregunta. Sí. Una cosa es un pago, no sé si estoy errado, que una Ujú. cosa es, me decían los compañeros pues que veo que allá me dicen, una cosa es que usted esté homologado y el pago es uno, la otra es ya usted estando homologado, el pago es diferente, o si es cierto o no. Es cierto, mis compañeros que ya están homologados y que ya están trabajando reciben un pago mucho mayor que el mío. También en vías del servicio, porque las personas que están en la UCI ganan un poquito más, como 150 euros, casi 200 euros más que los que trabajamos en hospitalización. Y me parece que aquí, y también depende de la clínica, porque hay unas clínicas en las que el pago es un poco mayor o menor, pero no es así pues gigantesco, ¿no? O sea, es en vías de 100 o 200, más o menos. Y mis compañeros, me parece que el básico de mis compañeros que trabajan en la UCI es como de 3.000 a 3.200 o de los otros, y pues a eso le deducen los impuestos y lo que uno tenga que pagar y pues ahí le llega el resto. Pero con lo que yo me gano, o sea, eso es algo importante de decir, con lo que yo me gano, tengo la posibilidad de vivir, comprar lo que se me dé la gana, mandar mensualmente plata a mi casa, pagar el dinero con el que me vine a vivir aquí, porque pues yo la verdad duré mucho tiempo sin trabajar y no tenía con qué, para pagar el préstamo que hice para venir a vivir acá y, y ya, y tengo para vivir bien, para pagar todo. Obviamente pues tendré que organizarme un poco mejor cuando me tenga que pagar el arriendo completo, pero en este tiempo en el que estás pagando la mitad del arriendo, entonces pues aprovecha uno para ahorrar y poder pues estar más organizado, pero les alcanza a mis compañeros que ya no viven acá, viven perfectamente con su sueldo y les alcanza para ahorrar, para mandar plata a Colombia, para salir de viaje, para muchas otras cosas más. Gracias, Erika. Erika, una pregunta rara. ¿Dejan hacer turnos extras? Bueno, sí, realmente la necesidad del personal aquí es grandísima. Entonces, los compañeros que ya están trabajando solos y que por alguna otra razón requiere el servicio, se pueden hacer turnos extras, se pueden pagar. Sin embargo, hay otra modalidad que se llaman mini jobs y es algo que pues, no es al principio, no es una opción que tengamos los que acabamos de llegar, porque pues básicamente tenemos otro tipo de responsabilidad, tanto de responder aquí como responder en el siguiente trabajo, pero el mini job haz de cuenta que es como un trabajo donde ustedes van y hacen como unos turnos, por ejemplo, 2 turnos al mes y les llega ese dinero sin deducciones de impuestos. Entonces, esa sería otra forma que ustedes tendrían para ganar adicional, pero pues como les digo, al principio no es posible, sino cuando lleven más tiempito y ya tengan como más confianza en el servicio, se puede ubicar la opción de hacer mini jobs. Normalmente no son aquí mismo en la clínica, sino son en otros lados, pero directamente hablando de aquí, si la falta de personal está, ustedes lo pueden hacer. Adicional, los compañeros les pueden pagar los turnos en particular. Entonces, por ejemplo, si un compañero se va de viaje o no sé qué, ustedes se pueden ofrecer la posibilidad de que ustedes hagan esos turnos y que se los paguen en plata. Eso también se puede. Muchas gracias, Erika. Ok, acá veo una pregunta. ¿Es posible que nos hablen de las restricciones de edad para las mujeres? ¿Cómo es el proceso en el pago de las prestaciones sociales? No entiendo la pregunta de las restricciones de edad para las mujeres. Bueno, creo que eso tiene que ver con la ley que salió en el último año, donde dicen que personas que son mayor de 45 años no pueden obtener un visado si no ganan más que 4.000 euros. Sí, es una pregunta que es un poco compleja. Eso vamos a explicar en una otra charla, pero en este momento ustedes pueden tener eso como si 45 años. Hay posibilidades de llegar a Alemania también cuando uno tiene más que 45 años, pero por explicar todo eso es un poco complejo. Pero hay posibilidades. Lo más importante es que uno aprende el idioma.
Sí, lo que pasa es que acá no, de pronto no es como en Colombia, que si ustedes ya tienen más de 35 años o de 40 son una mano de obra lenta, una mano de obra que no existe. Al contrario, acá se valora mucho la experiencia que uno tenga y el tiempo que uno haya laborado, y usted es funcional hasta que usted quiera trabajar. Entonces aquí yo tengo compañeros que son jóvenes, compañeros que son ya muy viejos, que tienen mucha experiencia, y en ningún momento pues les ponen más o les ponen menos por su edad. O sea, aquí eso no importa. Sí, eso es importante por decir. Erika, ¿cómo es el proceso en el pago de las prestaciones sociales? Bueno, todo lo de la cuestión que ustedes hacen como una afiliación a un sistema de seguridad de salud, y eso se hace un descuento de ustedes directamente del pago. Es muy parecido a lo que uno hace en Colombia, solo que acá sí les pagan mensual. Entonces, ustedes simplemente de lo del deducible de todo lo que le hacen descuentos a ustedes en el sueldo, ahí se hace el pago de esa seguridad. A ustedes les llega un carnet de afiliación. Ese carnet ustedes tienen que devolverlo con su foto y con unos datos que les piden para poder hacer la carnetización bueno, como hacer válido esa tarjeta. Luego con esa misma tarjeta, cuando a ustedes les llega ya validada y que ya está bien, ustedes pueden, aquí funciona diferente, aquí no hay como IPS de consulta externa. Aquí funcionan, son consultorios médicos particulares que hacen convenio con esas aseguradoras. Por ejemplo, yo tengo DAK y yo busqué una House Arts, que son pues un médico general, y allá la busqué, me presenté como nueva usuaria y ya estoy yendo donde ella. Yo pues tengo asma y otros problemas de salud, y desde el primer día que fui me mandó al neumólogo, me mandó, mejor dicho, a todo el mundo. Es un poco más difícil las citas para especialistas, no les voy a mentir, pero por lo menos no les van a poner problema porque ustedes vayan y les manden muchas órdenes, porque no, eso no es problema. Los medicamentos igual tampoco. Erika, una pregunta. Allá, ¿Sí? por ejemplo, como acá en Colombia, por ser nosotros, por ejemplo, enfermeros profesionales, tenemos que tener una póliza de responsabilidad civil, pues sí, para trabajar hay que tenerla, ¿cierto? Y eso es lógicamente eso adicional para poder, allá también hay que requerir una póliza para poder trabajar. Para nada. El hospital cubre con absolutamente todas las responsabilidades que ustedes tengan. Cuando ustedes cuando hacen con la contratación de ustedes, ellos están certificando que ustedes son profesionales aptos para atender a sus pacientes. Y los índices de demanda, así como pasan en Colombia, no son tan altos como los que pasan aquí, porque pues entienden que nuestra labor va más allá de querer herir a un paciente voluntariamente, sino que a veces pasan cosas que debido al proceso de salud, pues algún paciente sale pues afectado, pero no es la misma situación que en Colombia, y definitivamente nosotros no tenemos que pagar ninguna póliza. Entonces, ¿Qué otras dudas tienen? Cuéntenme, aprovechen. Ok, acá. ¿En qué momento después de irme para Alemania podría hacer la reunificación familiar y podría llevar mi familia antes de homologar? ¿Sabes algo sobre esto? Bueno, sí, eso sí es, lo que pasa es que pues he tenido que leer sobre todo, además con mis compañeros están como en esa situación, así que pues uno entiende. Ustedes legalmente podrían hacer la solicitud de la familia aproximadamente después de los 3 a 4 meses, pero el proceso es mucho más fácil si ustedes pueden demostrar la vinculación como más estable a su trabajo. Cuando ustedes no tienen la homologación, nosotros estamos trabajando con ¿sí? Con un paréntesis, ¿sí? Con un permiso especial mientras tenemos la homologación. En ese orden de ideas, lo mejor, y para que ustedes tengan una respuesta positiva respecto a la unificación familiar, es que ustedes esperen a que tengan ya la homologación y que ya estén vinculados a la clínica como profesionales. Porque de otra manera, la forma en la que ustedes verifiquen o que certifiquen la vinculación de ustedes con la clínica, pues se va a ver ahí afectada, porque la visa depende de que ustedes pasen ese examen y la visa depende de que ustedes pasen el examen de alemán. Entonces, yo no tengo una visa permanente hasta en tanto yo no tenga
mi B2, bueno, ya lo tengo, y hasta que yo no tenga mi Narquino. Entonces, eso es muy importante, así que yo pienso que, y entiendo muy bien que ustedes estén separados de su familia, pero tengan en cuenta que de pronto de los afanes no queda sino el cansancio. Y ustedes por hacer de pronto los trámites para hacerlos venir ya, tengan alguna noticia negativa o les pongan problema. Aquí son muy burocráticos y son muy amantes a que usted tenga una estabilidad o esté seguro una vez usted monte sus papeles. Entonces, de poder, ustedes pueden montar los papeles, pero que tengan una respuesta positiva pronta, no creo que sea posible. Entonces, lo mejor es que si ustedes no tienen una homologación directa, esperen a poder hacer el proceso de la Schüler y pasar y el proceso de la Nerkenun y la homologación, y ahí sí solicitarlo de sus familias. Muchas gracias, Erika. Sí, eso es correcto. Erika, ¿cuánto tiempo más o menos dura el tiempo de la homologación? Yo les había comentado, son 6 meses. Sí. Son ¿Y 6 cuánto meses tiempo de tiene acuerdo. uno un mentor? Es que cada acompañamiento, ¿en cuánto tiempo es eso también? Pues es que eso depende de cada clínica. Yo llevo 3 meses acá y siempre estoy trabajando con alguien, siempre. No estoy con mi mentora porque por servicio hay una persona a la que le pagan un adicional por hacer como esa tutoría, pero yo ahora ya no estoy trabajando con ella, sino trabajo con los mismos compañeros con los que voy a trabajar en el futuro. Y ellos serían como en ese turno mis mentores. Entonces yo estoy trabajando con ellos todavía, tengo compañeros en los que a los 2 meses ya los dejaron solos, tengo compañeros en los que ya llevan, no sé, 4 meses y todavía tienen mentores, entonces eso depende de cada persona y de cada servicio. Pero ustedes no se preocupen que si ustedes no están seguros, ustedes no se sienten, no los van a obligar. Además, aquí la comunicación es asertiva, es tan necesaria y tan importante que si ustedes hablan con su Dislighton y les dicen, mire, yo no me siento todavía preparado para trabajar solo por esta razón, ellos no los van a obligar. Correcto, pero acá es muy importante decir que no en todos los hospitales es así. Ujú. El hospital donde tú estás es así, pero hay Son otros muy lindos. hospitales donde ellos de verdad expectan que uno después de 4 semanas trabaja solo. Uno no puede trabajar solo, eso no es posible, ¿sí? Pero hay hospitales que expectan eso. Entonces es una pregunta que usted siempre tiene que hacer cuando usted hace entrevista y algo que usted tiene que aclarar, porque no en todos lados es así. Así es. Erika, una pregunta muy buena. ¿Qué tips nos puede dar para el aprendizaje del idioma basado en la experiencia que vives en Alemania y que de pronto no tuviste en cuenta en Colombia? Como un libro, ¿no? Caramba. Bueno, lo primero es que se descarguen esas aplicaciones para hablar con gente y empiecen. Creo que perder el miedo a hablar y a intentarlo y a cometer errores es el primer paso. Mientras yo estuve en Colombia me daba mucho miedo, solo quería escribir, no mandaba audios, no hablaba con nadie porque tenía miedo de hablarlo mal y de cometer errores y de sonar pendeja o tonta. Pero siempre vas a sonar tonto en un idioma en el que no es el tuyo, entonces eso va a pasar inevitablemente. Entonces yo creo que lo primero es perder el miedo a intentarlo, a hablarlo. Cuando su cerebro los escucha a ustedes mismos hablando en otro idioma, rectifica lo que están diciendo y es más fácil de aprenderlo. Entonces descarguen todas las que hay una que se llama Interpals, que funciona muy bien, es solo para idiomas. Hay una que se llama Speaky, creo. Hay otra que se llama, no sé, no me acuerdo, pero ahí voy. Y para los que de pronto son solteros, descarguen Tinder Plus y se hacen por el pasaporte, se vienen para Alemania y hablan con los de Alemania. Porque es muy ¿Qué tips? importante, en ¿Qué serio, tips? hacer el ejercicio. No, charlar todo el tiempo porque es la única forma que ustedes aprendan el idioma. O sea, charlando, viendo las cosas. Y con respecto, digamos, a las cosas de la clínica, pues yo creo que cuando ustedes ya sepan a qué clínica van a pertenecer, de pronto hablar con las personas de esa clínica y que les puedan facilitar de pronto las palabras o los nombres de las cosas, porque desafortunadamente cambia. Entonces, lo que se llama de una forma en la clínica de mis compañeros, a veces no es el mismo nombre que yo les digo acá.
inclusive hasta a veces cambia en los servicios. Entonces, pues sí, es importante que ustedes de pronto conozcan esas palabras antes de llegar para que no se estrellen. Pero no, eso va a pasar y todos se aprenden, no se preocupen. Erika, ok, ahora no tenemos mucho tiempo más, nos quedan como unos 5 minutos, pero intentamos Hola, responder las preguntas. Pregunta, ¿quiénes sí tienen homologación directa? ¿Qué es eso? Bueno, la homologación directa la tienen las personas que tienen más de 4 años de experiencia asistencial continuada. Quiere decir que en los últimos 4 o 5 años usted trabajó en un servicio de hospitalización o en un servicio de clínica, UCI, quirófano, bueno, lo que sea, todo lo que sea netamente clínico, demostrable con sus cartas de experiencia. Las personas que no tienen esa, pues esa facilidad, pues cuando se hace como el cruce de la validación de las horas hechas, aprendidas en la universidad versus las aprendidas las hechas en práctica cuando están trabajando, van a dar pues que no tienen como las competencias de horas y van a tener que hacer la homologación. Entonces, sí es muy importante que tengan la experiencia certificada. Ok, y algo más sobre este tema. Es muy, muy, muy difícil obtener homologación directa. Muy Esas difícil. son. Incluso hay gente que tiene como 10 años de experiencia con quirófanos, pero no pueden obtener homologación directa. Hay gente que tiene 3, 4 años, pero la pueden obtener. Depende del estado, del hospital, depende de muchas cosas. Pero es posible. Bien, yo considero de pronto dentro de mi experiencia y de lo que yo he vivido en la escuela, me ha servido mucho también para poder soltar mucho la lengua y para poder aprender cosas tanto del idioma como de enfermería aplicada a mi trabajo. Entonces, si de pronto no les dan la homologación directa, no se asusten. Hacer la escuela también vale mucho la pena, les ayuda mucho y además les quita de encima la responsabilidad de que ustedes empiecen más rápido en un servicio solos. Entonces, de una u otra manera, pues también ayuda. O sea, es un proceso de aprendizaje que ustedes van a tener. En la escuela no solo se habla de enfermería, sino también se dejan más o menos como 2 horas diarias en que se enseña netamente gramática del alemán. Entonces, esas cosas son muy funcionales, son muy, muy funcionales y les van a ayudar. Entonces, en el caso que ustedes no obtengan esa homologación directa, vénganse mentalizados que es hasta mejor poder hacer el curso y tener un poco más de tiempo para aprender el idioma. Muchas gracias, Erika. Crismar, creo que tienes una pregunta para Erika. Hola, buenos Hola. días. ¿Cómo están? Una pregunta, disculpen. Bueno, eran realmente 2 preguntas. Tengo una duda con respecto a eso de los tiempos de homologación. Por lo menos yo no cumplo el requisito de los 4 años en un solo trabajo, porque yo tengo 3 en Venezuela en un sitio, 2 en otro, ahorita tengo 3 y tengo 2 en el hospital aquí. O sea, tengo un total de unos 8 años de experiencia, pero no en un solo trabajo. Lo máximo que tengo en un trabajo son 3 años. ¿Eso tampoco tiene homologación directa? No, es que eso no depende del tiempo en una sola clínica. Me refiero a que sea experiencia asistencial. Ajá. Sí, puede ser que sea en un hospital o otro, pero lo mismo. Pueden ser que ustedes tengan muchos años, pero realmente quien decide si les valida o no les valida esa experiencia es acá en Alemania. Entonces hay que presentar todas las cartas y esperar a que Alemania diga sí, vienen en homologación directa o no, les toca hacer Schule. Entonces, venga, o sea, prepárense mentalmente para hacer las 2 cosas. Pero cuando a ustedes no les dan homologación directa, no es una mala noticia realmente. Más o menos son como unos 6 meses, dijiste, Eri. De aprendizaje, sí, de la Schule son 6 meses. Ya, y la segunda pregunta era la siguiente. ¿Sabes que en el contrato dice 2 años en la empresa, cierto? En el primer no. En el primer contrato que tú firmas es de 6 meses. Es el contrato de prueba. Es de 6 Todo meses. el mundo lo firma, Okay. 6 meses. Pero para que a ti te saquen con esos 6 meses, o sea, no sé, tienes que haber matado a un paciente voluntariamente, no sé, una cosa así. O sea, eso no pasa. A uno no lo sacan, y menos teniendo tanta necesidad. Y la otra es que ustedes no se tienen que, si por alguna razón ustedes consideran que el trabajo donde están no es adecuado porque, no sé, por X o y se quieren cambiar, se pueden cambiar. No es lo adecuado porque pues esta clínica está haciendo con un convenio con ustedes desde que están por allá.
y ellos quieren que ustedes permanezcan acá forever, pero no es que los amarren acá, que no se pueden mover y que tengan que aguantarse, no sé, que los maltraten, que les digan, pues eso no pasa, pero pues estoy dando un ejemplo. Que se tengan que aguantar lo que sea porque sí, no, eso no pasa. O sea, acá hay muchas empresas donde están necesitando enfermeros y básicamente por esa misma necesidad, la clínica crea las alternativas para que ustedes se amañen. Correcto. Muchas gracias, Eri, muy amable. Con gusto, Cris. Gracias. Erika, tú Ok, hiciste yo veo que examen. ahora tenemos varias preguntas, pero no tenemos tanto tiempo, entonces 5 minutos más. Chicos, ustedes hacen preguntas, el video queda grabado, ¿sí? Erika, el examen de B2, ¿dónde lo hiciste? ¿En Colombia o allá en Alemania? Yo lo hice en Colombia, lo hice con USD. Nosotros hicimos un curso de gramática que duró como 6 meses aprendiendo gramática y luego hicimos más o menos 3 meses para preparación exclusiva del B2. Yo les soy muy sincera, yo iba de lunes a viernes 3 horas de clase y adicional a eso estudiaba sola en mi casa 3 horas. Esa fue la única forma que yo tuve para poder pasar el examen y lo presenté 2 veces. La primera vez quedé como colgada por 2 puntos y la segunda vez lo pude pasar. Entonces, no es una tarea fácil, es una tarea muy compleja, pero ustedes tienen que meterse en la cabeza y verse aquí. Yo creo que eso ayuda. Yo ya no veía un futuro, yo ya no sabía qué iba a pasar el otro año porque yo solo me podía ver aquí. Entonces, ustedes tienen que meter ustedes en la cabeza. Va a ser duro y ustedes tienen que sacrificar tiempo con sus familias, sacrificar diversión, sacrificar muchas cosas y más ahorita en época de pandemia, mentalmente uno no está preparado para estas cosas, pero ustedes tienen que mentalizarse que la única forma para que ustedes puedan lograr este sueño es sacrificar mucho tiempo y ustedes una vez lleguen aquí, créanme que todo va a valer la pena. O sea, van a decir como carajo porque no me vine antes. Ok. Así, el nombre de las aplicaciones que usaste para el idioma, Erika. Hagamos una cosa, si quieren les voy a escribir aquí mi Instagram y ahí voy a estar publicando las aplicaciones porque la verdad en este momento me acuerdo solo como de 2, pero yo utilicé varias. Entonces les dejo ahí escrito el Instagram o el Facebook, o bueno, creo que algunas personas me tienen agregada en Facebook y ahí les hago la publicación de las aplicaciones o me pueden escribir al privado y yo con mucho gusto les escribo porque la verdad es que en este momento solo me acuerdo de Speaky y me acuerdo de Intervals, no me acuerdo de ninguna otra más. Me toca buscarlas en el teléfono. Bueno, gracias. Ok, chicos, tenemos como 2 minutos más. Hay una pregunta muy importante en este caso. Pues ahora, como última pregunta. Me parece que no. Por ahí veo que Bueno. dicen que algo de una evaluación. Pues en las próximas semanas vamos a hacer muchas más charlas con otros chicos que están acá en Alemania. Entonces ustedes también por las próximas semanas van a poder hacer muchas preguntas y sí. Muchas gracias a ustedes todos por su interés. Que tengan un buen sábado en Latinoamérica. Les voy a escribir aquí en el chat. En Bogotá, ¿cómo podemos hacer para acceder a mayor información? Bueno, pues esta charla no es de convocatorias, esta charla de verdad es solamente sobre experiencias, chicos que están aquí, pero también vamos a tener charlas pues como convocatorias y como eventos donde explicamos cómo son ofertas. Eso también vamos a hacer. Listo, ahí ya les escribo, ahí está el Instagram, ahí me pueden agregar, me pueden escribir y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, igual ahí estoy dispuesta. Acuérdense que estamos 7 horas separados en horario, entonces de pronto no les pueda contestar al momento que ustedes me escriban, pero tan pronto pueda leer el examen, yo con mucho, el mensaje, con mucho gusto les voy a contar. ¿Listo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Que pasen un sábado. Y bueno, pues nos vemos acá en Hamburgo, ¿no? Y chicos, para ustedes, mucha suerte. Gracias.